Me imagino que has escuchado este término, perimenopausia, por todos lados. Entonces, hablemos de lo que nadie te explica de la perimenopausia, que puede llegar a pasar hasta antes de los 40. Tenés 37, 35, 33, 40, 43 y algo cambió. Dormís mal, subiste de peso, especialmente en la panza, no sabes por qué no puedes perder de peso. Tenés cambios de humor que no te explicás, estás cansada, aunque teóricamente dormiste bien. Y obviamente no tenés nada de libido. Y a veces sentís que tenés déficit atencional o que te olvidás de las cosas o tenés Alzheimer. Y lo que termina pasando es le preguntás a tu médico y tu médico te va a decir, ay no, tú estás muy joven para estar con menopausia, perimenopausia o alguno de esos temas. Y te va a ignorar completamente. Entonces en este video te voy a explicar qué es la perimenopausia, qué le pasa a tus hormonas, para qué sirven tus hormonas y por qué los síntomas son tan diferentes de una mujer a otra. Soy Gloria Bird de Metromed Health en Memphis, Tennessee y he ayudado a miles de mujeres a lidiar con la perimenopausia y hacerla que no sea tan problemática. Entonces hablemos de qué es la perimenopausia. Entonces sabemos que la menopausia tiene una definición muy estándar. La menopausia se define como 12 meses, un año sin menstruación. Muy simple. Pero la perimenopausia es más complicada porque la perimenopausia incluye los 10 años anteriores a tu menopausia. Entonces, dependiendo de qué mujer, puede comenzar antes o después. En realidad, es un lapso de tiempo que está muy poco definido, por cierta manera. Porque si a ti la menopausia te va a dar tempranamente a los 45, quiere decir que ya a partir de quizá los 35 podés estar teniendo síntomas. Entonces hablemos de qué le pasa a tus hormonas en el periodo perimenopáusico. En el periodo perimenopáusico lo que le pasa a las hormonas no es necesariamente que se van, sino que tienen cambios agresivos, tienen una fluctuación muy grande, suben, bajan y hacen lo que quieren. Entonces en este caos hormonal que se genera es que las mujeres sienten un montón de síntomas. Entonces, dentro de la perimenopausia hay dos grupos. Yo siempre hablo de los que tienen la perimenopausia y están en el proceso temprano, que son los que tienen 30 y algo, y después tenemos lo que es la perimenopausia ya más tardía, que es las mujeres que ya están aproximándose a la menopausia, y yo siempre digo que es el grupo de los 48 a los 50. Ahí tenemos dos escenarios clínicos que son muy diferentes, no solo en cómo los evaluamos, sino también en cómo los tratamos. Entonces, tenemos la perimenopausia, 10 años antes de la menopausia, empieza generalmente en los 30, y dos grupos, los que están ya, las chicas que están ya cerca en los 40, 50, llegando a la menopausia, y las anteriores. Entonces, hablemos de las 4 hormonas claves que empiezan a cambiar durante este periodo. Entonces, empecemos con el estrógeno. Entonces, el estrógeno es la hormona característica femenina, siempre le digo, es lo que nos ayuda a la reproducción, pero va muchísimo más allá. Entonces, el estrógeno, para empezar, regula tu metabolismo, cuánta energía tú quemas. Y también, una de las cosas que regula es la distribución de grasa en el cuerpo. Cuando tú tenés buenos niveles de estrógeno, la grasa en las mujeres tiende a darse más en la parte de caderas, y cuando tenemos menos estrógeno, esa grasa abdominal pasa a tener una acumulación abdominal más grande. Por eso muchas mujeres dicen, ¿pero qué cambió? Yo no cambié el ejercicio, no cambié lo que como y estoy teniendo un montón de grasa abdominal. La otra cosa que el estrógeno hace es protege la parte cardiovascular. ¿Qué hace el estrógeno? Le da la elasticidad a las arterias. Entonces es muy importante a largo plazo para esa protección cardiovascular. También otra cosa que el estrógeno hace es nos protege contra la osteoporosis. Hace que se deposite, ayuda a que se deposite el calcio en los huesos y entonces nos previene el tener osteoporosis a largo plazo. ¿Dónde es que vemos la osteoporosis? Generalmente en mujeres que perdieron el estrógeno, posmenopáusicas. El estrógeno también es responsable por nuestro estado de ánimo. Cuando tenemos mucho estrógeno de repente, podemos estar más irritables, más sensibles. También otra cosa que podemos tener cuando hay mucho estrógeno es, por ejemplo, una sensación de hinchazón general en todo el cuerpo. Y también el estrógeno nos ayuda con la función de la memoria y la parte cognitiva. Y también actúa junto a la testosterona
para tener buen libido. Entonces, cuando no tenemos ni testosterona ni estrógeno o está desbalanceado, a las mujeres nos baja el libido y eso tiende a pasar cuando las mujeres llegan a los 40. Entonces, ahora hablemos de la progesterona. La progesterona en las mujeres empieza a bajar a partir de los 30 años más o menos. Y es más o menos la que yo siempre digo, es como la opuesta al estrógeno, es la que lo balancea. No necesitamos mucho estrógeno sin progesterona, porque ahí empieza lo que decimos la dominancia estrogénica y aparecen síntomas muy específicos. Lo primero es por ejemplo, hinchazón y sensibilidad de los senos, que a muchas mujeres les da unos días antes del periodo. También empieza el mal humor y la irritabilidad, sobre todo en la segunda fase del ciclo menstrual. También empiezan, por ejemplo, sangrados menstruales irregulares cuando no tenemos suficiente progesterona y también nos ponemos más irritables, no podemos dormir también. ¿Por qué? Porque la progesterona tiene un efecto sedante natural. Entonces, cuando se nos va ese efecto sedante natural de noche, que nos relajamos, aparece en muchas mujeres ansiedad que antes no tenían. Cuando una mujer está en ese periodo de perimenopausia temprana, ¿no? Cuando estás en los 30 o en el principio de los 40, lo que generalmente tendemos a ver en ese grupo de personas, en ese grupo de pacientes, es una dominancia estrogénica. Y entonces generalmente lo que primero hacemos es balancear la progesterona con el estrógeno. Y entonces ahora hablemos de la testosterona, que en este canal hablamos mucho de la testosterona para los hombres, pero también hablemos de lo importante que es para las mujeres. Entonces, obviamente con testosterona lo primero que la gente piensa es obviamente libido, ¿no? Pero hablemos también de otras cosas muy importantes que le genera la testosterona a las mujeres. Una es, por ejemplo, la concentración. Ayuda a que las mujeres puedan concentrarse, no tengan esa neblina mental que sienten que a veces tienen y también les da más motivación, les da más ganas de ir al gimnasio, les da más ganas de trabajar, moverse, salir, etc. Entonces, no solo la testosterona en las mujeres está relacionada con el libido, pero también con la motivación y también la posibilidad de desarrollar músculo cuando entrenan. Si uno no tiene testosterona, uno no puede realmente desarrollar más músculo que cuando uno no tiene testosterona. Cuando uno no tiene testosterona es muy difícil generar músculo cuando uno está entrenando. Y muchas mujeres que veo cuando están haciendo balanceo hormonal que se transfiere a nuestra clínica, veo que les abordan lo que es la parte de progesterona y estrógeno, pero les ignoran completamente la testosterona. Y es muy, muy fundamental para que te sientas bien. Y ni te digo la DHA, que es otra hormona que no la entienden la mayoría de las clínicas. La DHA es la hormona que es la precursora de la testosterona y del estrógeno. Entonces tú puedes reemplazar, digamos, la testosterona y el estrógeno. Pero la DHA es también sumamente importante. La DHA, como hablamos en otros de nuestros videos, te da lo que es la sensación de bienestar, ayuda a la longevidad. Entonces es otra de las hormonas que hay que evaluar en el periodo perimenopáusico y que hay que reemplazar. Sabemos que la baja de DHA se relaciona, por ejemplo, con fatiga persistente, inhabilidad de poder aguantar el estrés, porque la hacen las glándulas adrenales arriba de nuestros riñones. Entonces, muchas veces la DHA se relaciona con esa habilidad de poder lidiar con el estrés. Entonces, cuando está baja, las mujeres se sienten estresadas más rápido. Después, también obviamente ayuda con el libido por esa conversión que tiene a la testosterona. Entonces es muy importante testear la DHAS, que es la forma almacenada de la DHA en sangre, como parte del panel hormonal completo. Entonces ahora de lo que te quiero hablar es de cómo nos enfocamos en este grupo de pacientes, porque mucha gente pone a estos pacientes en la misma bolsa, ¿no? Muchas clínicas los tratan a todos los pacientes perimenopáusicos como que fueran iguales. Y eso no es verdad, no son iguales los pacientes perimenopáusicos. No es lo mismo lo que es un paciente perimenopáusico, como decía, que tiene 30 y algo de años, que uno que ya está casi pisando los 50. Son dos grupos de pacientes que tienen que abordarse de manera muy diferente. Un paciente que está en perimenopausia temprana, ponerle entre los 35 y 44 años más o menos para dar un ejemplo, ¿no? Tenemos un paciente que todavía produce estrógeno, que tiene estrógeno. Entonces lo que estamos viendo en ese paciente es más una dominancia estrogénica. Entonces en ese paciente vamos a ver más, por ejemplo, cambios de humor con respecto al periodo menstrual. Vamos a ver, por ejemplo, sangrados abundantes e irregulares. Entonces muchas veces ese paciente lo único que necesita es progesterona bioidéntica para sentirse mejor
y restaurar ese ciclo ovulatorio de manera normal. En cambio, los pacientes que están ya entre los 45 a te diría los 52 años son otro grupo de pacientes, porque ahí el estrógeno empieza ya a bajar, y yo siempre digo que empieza a ser como ondas, ¿no?, más irregulares, entonces hace que los pacientes, por ejemplo, empiecen a aparecer con otros tipos de síntomas. Por ejemplo, en el caso del estrógeno bajo, les empiezan a doler las articulaciones. Yo siempre digo, siempre van al médico y le dicen que tienen un poquito de artritis, que están bien. Pero hay que recordar que el estrógeno es responsable por la lubricación de las articulaciones. Entonces, si tu estrógeno está bajo, ¿no?, y está como subiendo y bajando, pero está así haciendo unas ondas muy bajas, te puede dar dolor en las articulaciones en este periodo perimenopáusico y se puede obviamente agravar a medida que vas llegando más hacia la menopausia. Entonces, en esos pacientes que ya están entrando, digamos, en la menopausia, es razonable a veces usar un parche de estrógeno con esos pacientes porque necesitan estabilizar el estrógeno que está haciendo subiendo, bajando y hace que se sientan como que están locas. Entonces, dependiendo del grupo de pacientes más joven, lo tratamos generalmente solo con progesterona. Cuando es un paciente ya llegando más hacia lo que es la menopausia, lo tratamos con estrógeno y con progesterona. Entonces, obviamente, vamos a personalizar el cuidado de acuerdo al paciente, pero estos son como unos parámetros generales de cómo se tratan los pacientes dentro de la perimenopausia. Y hay un grupo del que quiero hablar que también lo ignoran, pero es un grupo muy grande que yo trato, y son las mujeres que tienen una histerectomía, ¿no? Estas para mí son las mujeres más ignoradas porque como no tienen un periodo menstrual, básicamente las ignoran y les dicen, no, estás bien, tú no vas a tener menopausia, o sea, y si la vas a tener no la vas a sentir, y eso es toda una mentira. Obviamente la vas a sentir, porque si tú tienes una histerectomía y te dejaron los ovarios, tu cuerpo sigue de cierta manera ciclando, si bien no tiene obviamente el endometrio para generar un periodo porque no tenemos útero, tú igual necesitas reemplazo hormonal. Y te voy a decir una cosa, las mujeres que tuvieron histerectomía tienden a desarrollar su menopausia 5 años más temprano de lo que lo hubieran hecho si no hubieran tenido una histerectomía. Ahora, no quiere decir que yo esté en contra de las histerectomías porque las mujeres con ciertos sangrados irregulares obviamente las necesitan. Hay muchas razones por las cuales médicamente las mujeres necesitan histerectomías si son el tratamiento indicado. Pero es importante entender de que esas mujeres van a tener ese riesgo de tener una menopausia 5 años más temprana de lo que lo hubieran tenido y que van a necesitar, por ejemplo, también progesterona. Eso es el error más grande que veo de gente que se transfiere a mi clínica diciendo, no, me dijeron que como yo no tenía útero, no necesito progesterona. La progesterona tradicionalmente se usaba simplemente para oponer al estrógeno y que el endometrio, ¿no?, que es lo que recubre el útero por dentro, donde que te va el periodo menstrual, no prolifere excesivamente, no se vuelva muy grueso. Pero sabemos que la progesterona tiene muchos otros beneficios. Entonces, que así no tengas útero, también sirve para activar, por ejemplo, los receptores GABA en el cerebro, que son los que te hacen relajarte, bajarte la ansiedad. También sabemos que la progesterona bioidéntica ayuda a bajar el índice de cáncer de mama. Entonces, ¿por qué no le vamos a dar a alguien una progesterona simplemente porque no tiene útero? Entonces, si fuiste a un profesional médico que te dijo, ay, no, tú no necesitas progesterona porque no tenés útero, es mejor que te cambies de profesional médico porque no está actualizado en todos los beneficios que tiene la progesterona bioidéntica para los pacientes, tengan útero o no. Y ahora, la pregunta del millón es, ¿cuándo me va a dar la menopausia? Y lo mejor que te puedo indicar es, podemos hacer dos cosas. Una es que vas a hacerte los exámenes médicos, los exámenes de sangre y medir el FSH, el LH para ver cómo están tus ovarios y qué están haciendo. Pero la otra es preguntarle a tu mamá. Generalmente las mujeres tienden a seguir el patrón genético de la mamá. Entonces, si a tu mamá le dio una menopausia temprana, existen muchas chances de que a ti te dé una menopausia temprana también. Tendemos a seguir los mismos años que nuestras mamás. Generalmente el promedio de edad es entre los 51 y 53 años en Estados Unidos, pero nunca pienses de que no te puede pasar antes. Yo tengo muchos pacientes que lamentablemente las ignoraron, ellas venían diciendo que tenían síntomas de que tenían 30 y a los 40 y algo les dio la menopausia. Se les fueron los periodos completamente y como que ahí los profesionales médicos a veces le dicen, ay, bueno, sí, no sospechábamos que te estaba pasando. Pero ellas venían diciendo que tenían todo este tema de síntomas. Gracias a Dios ahora la cosa está cambiando y están prestando más atención a la salud de la mujer, pero es importante que entiendas lo que es la perimenopausia, entiendas que algunos de tus síntomas tienen que ser evaluados y que a veces muchos de los síntomas que te aparecen
tarde en tu, digamos, vida, como la ansiedad, el no poder dormir, etcétera, son hormonales y no necesariamente psiquiátricos. Así que espero que les haya gustado el video sobre la perimenopausia, les haya aclarado un poco las dudas de cómo tratamos a este grupo de pacientes. Y si quieren hacer una cita conmigo, si están en Estados Unidos, hagan clic en el link y agenden su cita para poder hacerse su evaluación hormonal.